RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, buenos días. Viernes 18 de enero del 2019 estaremos trabajando para ustedes en la dirección de la estación Jaime Nestar, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción de este espacio Jason Vargas y Mariela García, en los controles estará César Arteaga. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Vamos a comenzar con un servicio comunitario para una persona que apreciamos mucho y que queremos mucho. Estamos solicitando Anastrozol de 1 miligramo y Mubet o Colipán. Las personas, las fundaciones que tengan estos medicamentos podrán llamar al 0412-096-6939. Repetimos, Anastrozol de Mubet o Colipán. 0412-0966-939. Volvemos a repetir el teléfono, 0412-096-6939. Y en línea tenemos a Luis Vicente León. Buenos días, Luis Vicente, un placer saludarte. Buenos días, siempre un placer para mí también. Ajá, Luis, nosotros te vamos a hacer una pregunta que nos hacen a nosotros mucho en la calle. Ayer nos hicieron mucho en la calle y por WhatsApp. El dólar paralelo baja y lo pagan por debajo de bolívares 3.000. Eso es lo que estaba ocurriendo ayer en las calles de Caracas, en los famosos centros esos que están en la Plaza Bolívar, en los comentarios de café donde se transa esta moneda. Y los precios suben de manera vertiginosa y el DICOM pasó de 1.000 bolívares. ¿A qué crees tú que se debe que haya bajado ese dólar paralelo por debajo de 3.000, que ya había pasado esa barrera? Mira, el mercado paralelo es un mercado muy pequeño en comparación a la economía. Es un mercado que está basado en operaciones muy específicas y que cualquier cosa lo mueve de manera significativa hacia arriba o hacia abajo. De manera que el hecho de que tú tengas en un día o dos o en una semana una subida muy grande o una bajada en el dólar no altera o no nos permite hacer una proyección de tiempo. El dólar no va a bajar. Es decir, no, el hecho de que tú lo hayas visto durante un periodo muy corto retroceder no significa que el dólar esté bajando. Significa que en ese momento probablemente las operaciones de venta podrán haber sido mayores que lo usual, o sea, más gente que en un momento determinado va a colocar dólares en el mercado porque necesita bolívares, y eso en un mercado pequeño siempre afecta. Pero el comportamiento es al alza y es muy simple. La inflación en Venezuela no ha parado, y no solamente no ha parado, sino que está en plena expansión. Va a seguir subiendo y además a un ritmo muy superior al ritmo de inflación que tenías el año pasado. Y eso porque estamos en hiperinflación. La hiperinflación es un fenómeno absolutamente virulento. Y no es que vamos a ver un pequeño incremento en los precios, vamos a ver dando con Luis Vicente León. Le estábamos preguntando sobre la situación del dólar paralelo. Esa es una noticia que está publicada en costadesolfm.net, que está Luis Vicente León, director de Data Analysis. Estábamos conversando con él. La noticia es esa de dólar paralelo bajo y lo pagan por debajo de bolívares 3.000. Como repetimos, en línea otra vez está Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Continúa, Luis Vicente, con tu exposición. Sí, decía que en un fenómeno hiperinflacionario, hasta que tú no resuelves ese problema, y no hay absolutamente nada que se haya hecho en este momento que pueda permitirnos ser optimistas sobre resolver ese problema, o sea, porque no se ha hecho nada en materia cambiaria real, no hay disciplina fiscal, no hay recuperación de confianza, no hay autonomía en las instituciones, no hay recursos externos para abordar los costos secundarios del ajuste. Por lo tanto, la inflación o la hiperinflación continúa. Y no continúa porque se devalúa la moneda, que es un error
de percepción. Los precios no suben porque la moneda se devalúa. Los precios van a subir aunque la moneda no se devalúe por un tiempo, y van a subir porque se está produciendo dinero que no está respaldado en la producción de bienes y servicios, porque el gobierno está monetizando con dinero en su déficit fiscal, porque no reduce los gastos o porque no incrementa sus ingresos. Y ese dinero presiona los precios. Ahora, el hecho de que tú, por un ratico, tengas una moneda estable, no significa que tú vas a tener precios estables. Los precios van a ir subiendo porque sigue habiendo un chorro de bolívares que está entrando en ese sistema. Y ese incremento de precios en Bolivia hace a su vez imposible que reduzca el dólar, porque el tipo de cambio no es más que el precio del dólar, igual que el precio del tomate o que el precio de la gasolina o que la gasolina no, porque la gasolina es un bien absolutamente sin precio en el caso venezolano, pero cualquier otro bien que tiene precio. ¿Qué ocurre cuando tú tienes básicamente un incremento en su demanda? Aumentan los precios. El aumento de precio depende de la demanda de ese bien. Si el dólar baja de precio, el aumento en la demanda de dólares es evidente. Y al aumentar, porque todo el mundo quiere un dólar barato, la demanda aumenta el precio, con lo cual se vuelve a devaluar la moneda, hagas lo que hagas. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Atanálisis. Luis Vicente, tú has dicho algo que a mí me ha parecido muy aceptado, que es que no hay vacío de poder, Maduro lo ejerce ilegítimamente, y bueno, independientemente de lo que uno quiera, él es el que está en Miraflores y está hasta este momento el presidente, pues lo que firma, fines y conexos. Pero también han ocurrido cosas que bueno, que crean una serie de desconciertos. A Juan Guaidó, algunos lo proclamaron de presidente, después dijo que no era presidente, que era encargado, el Tribunal Supremo afuera lo manda a que agarre el poder, unos militares en Perú, venezolanos, vestidos allá y todo, deciden que sí, que hay que sacar a Maduro. Bueno, ocurre toda esa serie de hechos que prácticamente pareciera que Maduro está fuera, pero lo cierto es que Maduro sigue estando en Miraflores y se han creado unas expectativas muy fuertes con respecto al 23 de enero que va a ocurrir la semana que viene, donde se tiene planteado una especie de que ahora sí, ¿no? Pero entonces ahora sí ¿qué crees tú que va a ocurrir el 23 de enero y después del 23 de enero con todas estas expectativas que se han creado alrededor de esa movilización? Mira, yo diría primero que el momento es sin duda un momento de oportunidad para la oposición, luego de muchísimo tiempo en el desierto político. Y digo el desierto político porque hace mucho rato que no había ni siquiera motivación para que la gente tomara decisiones de protesta, para que se reuniera, o para que tuviera confianza y esperanza, que son elementos muy importantes para provocar el cambio. Es indispensable que la gente crea que sí se puede, que tenga la esperanza del cambio y que además se siente identificada por un líder. Si esos elementos están ocurriendo en este momento, ya sea porque el 10 de enero hizo una coincidencia entre el momento de ilegitimidad de origen del presidente y el surgimiento de un nuevo liderazgo todavía en gestación, es el liderazgo de Guaidó, pero que está ahí y que genera una esperanza, pues yo creo que es un momento bien importante, positivo, de oportunidad, que puede la oposición convertir en su relanzamiento. Y yo creo que así tiene que verse como el momento de relanzamiento de la oposición, con oportunidades importantes en el momento en que Maduro también tiene problemas críticos a nivel internacional, a nivel interno, divisiones o riesgo de implosión en el chavismo, etc. Así que yo parto por decir que la oposición está viviendo un buen momento y que Maduro está en lo que podríamos llamar su peor crisis en los últimos meses. Eso parece claro en el corte transversal. Ahora,
saltar de ahí a que ya Maduro está fuera de poder, que no tiene vida, que está moribundo, que el 23 de enero se acabó el gobierno, que la posición internacional significa que ya tenemos un nuevo presidente, que Guaidó manda y tiene el poder. Es decir, eso ya es un salto doble, mortal, no sé, en el precipicio, porque eso no es verdad. Y de nuevo, una cosa es la oportunidad y otra cosa es la concreción de esa oportunidad. La oportunidad está ahí. Ahora, tienes que convertir en ese momento de cambio. Y eso exige muchas cosas, como por ejemplo la articulación de la oposición alrededor de una propuesta y de un líder que está, de nuevo, surgiendo, no sabemos si se va a consolidar o no, pero que requiere todavía articular a su alrededor a toda la población, pero también al sector militar y al sector político. Y además tiene que estar dispuesto a la negociación, porque al final la única manera de que pueda ser exitoso es que dentro del chavismo se produzca la implosión y que el sector militar esté dispuesto también a exigir ese cambio. Y para eso necesitan negociar, amnistía y un montón de acciones que todavía están en pañales. Por lo tanto, el 23 de enero tiene que ser visto para que sea interesante como hito, como el inicio, no como el final de una lucha, de nuevo, en una nueva oportunidad para la oposición. Ajá, pero a mí me llama mucho la atención, estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data-Análisis, que tú dices que la oposición está en su mejor momento. Cuando uno hace un análisis de la situación actual de la oposición, uno ve que hay como muchas cosas oscuras ahí, ¿no? Uno ve todo ese problema que hay con Odebrecht, todo ese problema que hay que se presentó con la situación de Gorrín. Entonces uno en los Twitter, en los WhatsApp y en las redes sociales hay una especie de creencia de que muchos opositores están involucrados dentro de esas situaciones que se están viviendo con esas empresas y con esos personajes y que de alguna manera están vinculados a ellos, y son altos dirigentes, ¿no? Y pareciera cierto porque el silencio sobre estas situaciones es muy fuerte. ¿Tú no crees que la oposición está como demasiado comprometida en algunas situaciones que no le permiten ir más allá? Porque, vuelvo y te repito, un país como donde las encuestas que yo leo, las especiales, la de Data-Análisis, que son muy creíbles, da un descontento del 85% de la sociedad venezolana con respecto a la situación que se está viviendo, sin hablar de simpatías o no. Y ese 85% no logra canalizarse en algo para por lo menos, digamos, torcerle el brazo al gobierno en materia económica. Pues no estoy diciendo ni siquiera tumbarlo, sino para que el gobierno cambie por lo menos. ¿No te parece? Es que el hecho de que digamos que la oposición está en su mejor momento no significa que no tenga, primero, desarticulación, porque tiene divisiones intrínsecas muy importantes, tiene celos, hay dirigencia que tiene celos de Guaidó, porque está surgiendo y lo deja como la guayabera por fuera. Y hay divisiones entre moderados y radicales, los que piensan que Guaidó tendría que juramentarse ya y provocar el colapso, pensando que es que por obra y gracia del Espíritu Santo y sin articular la unidad y el respaldo, el hecho de que lo metan preso acaba Maduro, y eso no necesariamente es cierto. Hay quienes a Leopoldo López preso de hace cuánto. O sea, todo eso existe, y existe también la oposición decente y la oposición indecente. Eso está ahí. Es decir, lo bueno y lo malo no están solamente en dos aceras. O sea, en todas las aceras hay de todo. Entonces, todo eso está ahí, pero eso no quiere decir que la oposición no esté en su mejor momento como grupo global, porque la oposición no es un partido, la oposición no es los líderes tradicionales convencionales, la oposición es un país que mayoritariamente quiere cambio, que se opone a Maduro, y a esa oposición es a la que me refiero. Ahora, dentro de ella, así como pueden provocar el cambio contra Maduro, probablemente también exigirán cambios hacia el interior de la propia oposición o sus representantes, porque muchos de ellos en realidad están desgastados, algunos injustamente y algunos totalmente justos. Bueno, eso que tú dices es cierto, pero por eso te
te insistimos en que pareciera que hay una falta de dirigencia que conecte pues todo ese descontento con políticas concretas que permitan algunos cambios en el país o que obliguen algunos cambios en el país, porque como tú acabas de mencionar, o sea, cuando uno hace un análisis y arranca diciendo que la gasolina no tiene precio, uno lo único que puede decir a cualquier persona que le pregunte eso en el extranjero, bueno, esto es lo que estamos viviendo, es una loquetera. Sin duda. De nuevo, todavía falta mucho tiempo para que esté cuajada la propuesta opositora. Lo que hay ahorita es un momento positivo porque Maduro está más debilitado por la posición internacional, que ha sido también muy severa, crisis que hace que la gente también reduzca dramáticamente el nivel de soporte por Maduro, las presiones que hacen o fracturan hacia el interior del propio chavismo, y entonces tú tienes además el surgimiento de esperanzas y movilización de la oposición. Entonces ese es un mejor momento en función de lo último que había vivido la oposición en este año y medio, y estar renovada. Pero otra vez, ¿significa eso que Maduro está fuera? No necesariamente. O que se acabó el gobierno, tampoco. Es decir, que esté en su mejor momento no significa que no puedes brincar a pensar que ya se acabó esto y que la oposición ya está en poder. Eso no es verdad. Ajá, Luis Vicente, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo y te queremos dar una pregunta en el aire, porque te queremos insistir en el descontento mayoritario que hay y que hay mucha gente y algunos dirigentes que dicen que ya esto se parece a Zimbabue, a Corea del Norte, a Cuba, que esto es un comunismo, que esto va para que nos están torciendo el pescuezo poco a poco, que nos están ahogando, pero cuando uno ve situaciones como la de Lara, que unas personas se arriesgan a meterle unos narangazos a la gobernadora, cuando uno ve que los funcionarios públicos no pueden andar en la calle porque les gritan y los insultan, ¿no? Y uno ve todo este descontento, uno dice, bueno, esto no se parece a ninguno de esos tres porque en esos tres países no ocurre nada de esto que ocurre aquí, ¿no? Aquí la masa de descontento es impresionante. Lo que pareciera es que no consigue cómo canalizar ese descontento, los sectores populares, clase media, etcétera. Pero eso lo vamos a conversar cuando regresemos de publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Acta Análisis, y le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con que Venezuela parece que no se parece a ninguno de esos países que mucha gente nombra, Zimbabue, Corea del Norte, Cuba, porque el descontento anda en la calle, se siente en la calle, ¿no? Uno ve lo que ocurrió en la procesión de la Divina de la Virgen, de lo que ocurrió en Barquisimeto, y uno se da cuenta que bueno, una gente que se arriesga a tirarle unos naranjazos a los gobernadores, es evidente que la van a meter presa, pues, o sea, es una cosa como obvia, pero hay demasiado descontento y se ve también en los cabildos. ¿Qué te dicen las encuestas de esa situación, Luis Vicente? Mira, obviamente que la situación venezolana es una situación particular, pero todos los países tienen situaciones particulares, es difícil hacer comparaciones directas, ¿no? Yo me imagino que cuando alguien te está diciendo que se puede comparar la situación venezolana con esos países, se refiere, por ejemplo, a situaciones económicas, a controles de propiedad, a abusos de poder, o al fenómeno impresionario en el caso de Zimbabue. Pero no se refiere al tema de comportamiento social.
el comportamiento popular en Venezuela había sido pasivo. Por eso se decía que la oposición estaba como en el desierto. De hecho, la población estaba como concentrada en conseguir claps, una parte importante, y la otra en ver cómo compraba dólares. Entonces ahí se quedaba y no había ni siquiera protestas. Entonces en ese momento uno podría decir que el gobierno había logrado controlar socialmente a la población y que lograba un nivel de pasividad inexplicable. Ahora eso cambia y lo estamos viendo con la participación en los cabildos abiertos, que la gente como que retoma otra vez las ganas de participar. No se puede confundir lo que estoy diciendo con el hecho de decir que ya todo Venezuela está en la calle, que el 23 de enero van como decía Escarrá cuando todavía no se ha cambiado por 50ª vez de bando, que decía que había que salir a la calle y una marcha al infinito, como si él fuera Buzz Lightyear. Pero en verdad, el hecho de que la gente esté dispuesta a mayor participación vuelve a dar una oportunidad de participación y vuelven a ocurrir cosas como las que tú estás en este momento definiendo. Ayer hubo en Venezuela más de 10 protestas a nivel nacional, o sea que ya comienza otra vez a reactivarse. Ahora, la oposición ha tenido momentos de protesta intensa, de marchas elegantes, de activación, de esperanza total, donde creía que Chávez y Maduro estaban afuera, y eso no lo sacó del poder. O sea, yo no estoy diciendo que la nueva situación de la oposición significa el cambio. Estoy diciendo que significa un nuevo estímulo, una nueva oportunidad, y si lo hace inteligentemente puede caminar mucho mejor que lo que estaba haciendo en los últimos meses. Sí, eso hay que recordarle a la gente, Luis Vicente, que esa frase de Germán Escarrá es aquella vez: marcha Miraflores sin retorno. Entonces, mucha gente comentaba que él terminó yéndose la misma marcha para el Centro Comercial Tamanaco. Bueno, pero es que la verdad es que tiene descarga, pues, porque la verdad es que Germán no podría caminar más de 3 cuadras fácilmente, pues. Mira, Luis Vicente, pero también todo esto puede terminar en una frustración, porque la gente está pensando, y es lo que uno percibe en la calle, ¿no? Con la gente que habla, que es que el 23 de enero es algo así como la ruptura definitiva con toda esta situación tan difícil que se está viviendo, y pareciera que yo creo que no es ni prácticamente ni el comienzo, porque la situación es bien compleja y la negociación tiene que ser evidente, pues, o sea, aquí tiene que haber una negociación en materia política. Y bueno, y en esa negociación tiene que estar presente el chavismo, los militares y la oposición, y esa es la verdad. Totalmente. Pero bueno, yo creo que eso también hay mensajes positivos alrededor. No, yo no estoy tratando de generar falsa expectativa, ese no es mi estilo. Y la verdad, creo que todavía estamos lejos del momento de cambio. Pero lo que estoy diciendo es que sí hay un inicio de momentos. La negociación, por ejemplo, desde el momento en que tú ves a Guaidó hablando de la amnistía, ya tú estás viendo que es un actor que entiende que va a tener que negociar. Entonces, bueno, ya independientemente de que los radicales siempre van a atacar, yo diría que incluso el radical empieza a entender en el discurso de Guaidó que hay que buscar cosas diferentes a las que se habían hecho en el pasado. Entonces, yo creo que van por buen camino, independientemente de que no necesariamente el resultado en el corto plazo se pueda concretar, ¿no? Y bueno, sí, hay que controlar las expectativas, porque lo que termina ocurriendo es que a lo mejor avanzas, pero sin resultado final, y luego, si la gente cree que es todo nada el 23 de enero y no pasa nada, resulta que empieza a matar esto que has creado. Y resulta que es que tú tienes que entender que el 23 de enero otra vez no es el final, sino el inicio. Eso está igual que la situación de la edad de Guaidó, que mucha gente le plantea a uno que es un muchacho, que esa edad. Entonces, cuando yo les digo, bueno, pero acuérdense de una cosa: cuando
Chávez dio el golpe de Estado en el 92, lo que tenía era, no había cumplido 38 años. Fidel Castro llegó en los 30 años de la revolución. O sea, Che Guevara tenía, o sea, no estén creyendo ustedes que le da, es mucho. Simón Bolívar a esa edad ya había hecho cualquier cantidad de cosas. O sea, la edad, digamos, no impide que se puedan hacer algunas cosas que sean importantes en algún momento determinado. Nada. Absolutamente. Hay una cantidad de presidentes americanos por debajo de 40 años. Sí. O sea, no. Eso ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí pareciera cierto es que lo que él ha dicho y ha hecho pareciera que ha generado una conmoción dentro de la oposición porque, digamos, ha puesto a la oposición en la palestra pública, pues. Sí, y yo creo que, otra vez, la población necesitaba un liderazgo diferente. Sí. Y lo había pedido. La encuesta era clarísima, en el sentido de que no tiene confianza en el liderazgo convencional. Entonces, Guaidó representa ese oxígeno, y creo que eso de alguna manera le da una ventaja. Al final, puede querer o no lo sabemos. Y haberlo detenido de esa manera, y ese muchacho haber enfrentado de esa manera, digamos, lo catapultó, pues esa es la verdad. Oye, eso es cierto, eso se parece mucho a lo que ocurrió en el 92 con el fallecido presidente Hugo Chávez. Pues bueno, le dieron esa, como se dice, le dieron esa oportunidad para que lo conociera todo el país. Luis Vicente, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Encantado. Ha sido muy agradable hablar contigo y hemos tenido a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Y nosotros vamos a anunciar otra vez el servicio comunitario de personas que necesita Anastrozol, Mubé o Colipán, y se pueden comunicar con ella al 0412-096-6939. Nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse. Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe y en línea tenemos a Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Rocío, el presidente Nicolás Maduro, primero que todo un placer saludarte, asegura que viajó al futuro y regresó y le dijo con unos militares que estaban reunidos, todo saldrá bien en el país. ¿Qué te parece a ti eso que él expresó ahí? ¿El nerviosismo? Se recuerda mucho lo del pajarito aquel, o sea, no sé. Tú no. Buenos días, Frank. Buenos días, es un gusto conversar contigo. Sí, preocupante, diría yo en primer término, el comportamiento de Nicolás Maduro, y preocupante en varias direcciones. La primera de ellas solo ofrece rectificar, modificar conducta frente a Trump, frente a los Estados Unidos, pero de ninguna manera toma acciones o pretende rectificar respecto a la profunda crisis venezolana. Eso es preocupante, Frank, porque estamos ahondando en una situación de extrema coyuntura en el país, en el que un presidente parece completamente alejado de la realidad. Esto que produciría risa, porque es que en primer término genera esto, pues es preocupante porque significa una burla. Esto sin duda no es bien tomado en el alto mando militar con el que se encontraba reunido cuando dijo esto. Es decir, los militares, más allá de polemizar si algunos son violadores de derechos humanos y son ladrones, etcétera, son personas que juntan las palabras y se dan cuenta de la enorme burla, el enorme disparate que frecuentemente desliza el presidente en sus intervenciones. Es desespero, podríamos catalogarlo así. Rocío, yo voy a hacer aquí un comentario porque hay una noticia con la que tú la vamos a conectar con lo que tú dijiste. Salió publicada en Costa de Zona fm.net y Nicolás Maduro a Donald Trump. Nos podemos entender, negociar y acordar. Y esa fue una entrevista que ofreció leer en estos días a una periodista del sur de Florida, a María Elvira Salazar, y ahí, bueno, él como tú dices, busca un acuerdo, busca una negociación con los Estados Unidos, especial con Donald Trump. Pero, Rocío, queríamos conversar contigo una situación que acaba de ocurrir y queríamos ver cuál es tu percepción y qué crees tú que puede cambiar dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas con respecto a esto que acaba de suceder. En Colombia acaba de ocurrir un atentado donde ya la cifra de muertos en el atentado de Bogotá sube a 21, ya va por 21 muertos, y ahí murió también una ecuatoriana que estaba estudiando en una academia de policía. Y todos los periódicos, todos los medios de comunicación de Colombia se inclinan por decir que hay una participación de los grupos guerrilleros, en especial hacen énfasis en el ELN, y acaban de detener una persona en
Santa Fe de Bogotá, y parece que que está vinculada al ELN. Entonces eso significa que dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, los militares que eran reacios a esa especie de coqueteo, a esa especie de vista gorda con la guerrilla, los pone en una posición, digamos, distinta, ¿no? Porque un atentado de esa magnitud y de esa forma pareciera que no le gusta a nadie, evidentemente, ¿no? Y eso, sí. Y entonces quisiéramos saber qué crees tú que puede ocurrir dentro de las Fuerzas Armadas, porque esto cambia el juego, evidentemente, ¿no? Porque ya no se vería la guerrilla de estar involucrada en estos hechos de la forma en que se ha venido viendo hasta ahorita. Sí, Fran, en primer término, nuestra solidaridad al pueblo colombiano es un hecho brutal. Probablemente junto a Nogal, el ataque al centro Nogal en su oportunidad sea el hecho más doloroso y que ha ocurrido en Colombia. Y, por supuesto, espanta a toda la sociedad en su conjunto. Los hechos terroristas, esto es un ataque terrorista en propiedad, conmocionan a la humanidad. Y yo diría que va a tener una importante repercusión en el relacionamiento con Venezuela. Es decir, va a tener un impacto en las relaciones colombo-venezolano. Me temo que el gobierno colombiano va a construir una política preventiva que podría llevarlo a realizar operaciones contra el ELN en Venezuela o a exigir la entrega puntual por parte del Estado venezolano de factores guerrilleros que, como sabe el país, operan en Venezuela, realizan actividades criminales en Venezuela y tienen a Venezuela como refugio. Esto me preocupa desde el punto de vista geopolítico, reitero, y desde el impacto que con toda seguridad va a tener en el relacionamiento Venezuela-Colombia, dada la magnitud y dada la repercusión que esto tiene. Estamos hablando de un ataque terrorista que es monitoreado por el índice global de terrorismo, alcanza las cifras más duras del tipo de terrorismo en el que incurre el yihadismo, el Daesh en África, en Asia, y es, reitero, de impacto global. Ahora, ¿y tú crees que eso evidentemente va a tener repercusiones entre las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela? Claro, sin duda, porque es que esto inmediatamente hay allí un espíritu de cuerpo y de solidaridad que automáticamente se desprende frente a hechos de esta naturaleza. El que solo el ataque haya sido contra la escuela de policías genera una automática solidaridad entre cuerpos de seguridad del Estado del mundo entero. Es decir, un oficial militar, un oficial policía se ve inmediatamente identificado en su sensibilidad respecto a lo que allí pasó. Y se deben de estar preguntando muchas cosas los militares en este momento. Es decir, el modo en el que las Fuerzas Armadas colombianas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional de Colombia, operan con respeto al derecho de la guerra, y mientras tanto el terrorismo opera utilizando justamente eso, uno de los más abominables patrones de lucha como lo es este tipo de actuaciones. Y por supuesto refleja esta permisividad que ha tenido la Fuerza Armada Nacional en hechos que están ocurriendo. No podemos olvidar, Fran, lo que acaba de ocurrir hace una semana en las minas Xinjiang en el estado Bolívar. Un soldado desertor que se encontraba aparentemente, dicen las noticias, presuntamente robando en las minas, fue sancionado por el ELN que opera en estas minas. Al muchacho le amputaron sus miembros, le cortaron la lengua, es decir, operan como grupos terroristas y están aquí, están en el territorio venezolano. Aquí debe estar preguntándose la Fuerza Armada Nacional, bueno, ¿cómo le miramos la cara al mundo cuando somos los únicos en el hemisferio que damos amparo
prosperen este tipo de grupos terroristas en nuestro país. Sí, Rocío, estamos conversando con Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Esto te lo comentábamos porque hay periódicos en Colombia que ahorita acaba de ocurrir la detención de la persona, entonces ellos ponen dentro de su noticia que el ciudadano Rojas hasta el 2016 figura como su lugar de residencia la vereda Boja, corregimiento de Cubará, limítrofe con Venezuela, zona de fuerte presencia del ELN. O sea, hacen énfasis en eso que te digo, en la forma en que, bueno, algunos funcionarios del gobierno se expresan de la guerrilla venezolana, y entonces ahora está esta situación tan compleja que acaba de ocurrir, que es ese atentado donde, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues, o sea, ser amigo o ser, digamos, o ver de alguna manera a unos grupos que actúan ver bien a unos grupos que actúan de esa manera, lo ponen en una situación muy difícil al gobierno venezolano. Hay algo, Fran, importante que no podemos perder de vista en este momento. Estuvo manejándose por el gobierno estadounidense a finales del 2018 sanciones contra Venezuela por financiar el terrorismo, y han existido algunas órdenes puntuales contra Cabin en su momento en esta dirección. Este ataque que ha ocurrido en Colombia podría empujar a mayores sanciones ya contra el Estado venezolano en su convivencia para lo que podría ser entendido por estos países como financiamiento y protección del terrorismo. Esto sería muy grave para el país. Esto tendría unas connotaciones y unas repercusiones enormes, y podría estar sobre la mesa en este momento por parte de Estados Unidos, por parte de Colombia, por parte de países miembros del Grupo de Lima, e incluso por parte de la Unión Europea. Ajá, Rocío, y volviendo un poco a Venezuela, ya el presidente de la República, a la gente no le gusta que uno le diga presidente, pero yo no sé cómo quieren que uno le diga, Nicolás Maduro se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, y no ha ocurrido lo que se esperaba, que existiera un cambio de gabinete, y dentro de ese cambio se sustituyeran a Vladimir Padrino López. Entonces el hombre sigue ahí, y pareciera que por los vientos que soplan como que se va a quedar unos días más, ¿no? Sí. O sea, pareciera que no hay posibilidades de cambio entre las Fuerzas Armadas en este momento. Sí, pareciera, todo indica que la coyuntura, la profundidad, el aceleramiento de los eventos parecieran, en términos racionales, impedir que Nicolás Maduro haga un cambio de gabinete. Es decir, cuando una persona está en crisis frente a una eventualidad, un incendio, para escenificarlo de esa manera, pues no creo que vaya a modificar los muebles de la casa. Es decir, la racionalidad indica que esto no ocurre, pero hemos visto un presidente que no actúa en términos y parámetros de racionalidad. Con lo que arrancamos el programa, este tipo de frases a las que alude el presidente, y cualquier cosa cabe esperar de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta un cambio de padrino en la estructura ministerial? Pues Padrino, como el país sabe, es el individuo que es capaz de irradiar mayor influencia sobre los distintos grupos de poder en la Fuerza Armada Nacional. Allí hay grupos, allí hay intereses, y pareciera que es el único capaz de amalgamar en una sola dirección la Fuerza Armada. En fin, pero Nicolás Maduro es impredecible en las rutas irracionales a las que parece estar proyectándose en esta profundización de la coyuntura y de la crisis venezolana. Sí, y pareciera que esto va a ocurrir hasta por lo menos hasta después del 23 de enero, se va a mantener ahí por lo menos, cree uno, ¿no? Como tú dices, que aquí todo es impredecible. Y la situación que se está viviendo con respecto al 23 de enero, se dice que hay mucho movimiento dentro del mundo militar, como digamos, poniéndose como en alerta, porque se ve la situación un poco complicada para el gobierno, para evitar brotes de violencia. ¿Qué información tienes tú de los movimientos de las Fuerzas Armadas con respecto a los hechos que van a ocurrir el 23 de enero, que se está convocando una gran marcha de la oposición?
Sí, hay una profundización del adoctrinamiento a nivel de tropa, profesional, en las unidades con poder de fuego, una arenga permanente en el cual se dibuja todo el simbolismo al que nos tiene acostumbrado el oficialismo, es decir, indican a soldados y a unidades claves que está por perderse la República, que el invasor va a conquistar Venezuela, etcétera. Es decir, se está trabajando aceleradamente por parte de la Fuerza Armada en ese elemento de espíritu de cuerpo frente al enemigo interno y frente al enemigo externo. No sé cuánto pueda esto hacer eco en una Fuerza Armada Nacional que está atravesando profundas conmociones, yo diría la mayor de todas de carácter social, Frank. Los datos que tenemos de lo que ha ocurrido en los permisos navideños son muy dolorosos. Cientos de soldados no han regresado a sus unidades, simplemente se han ido, producto de la crisis social que viven. Y en otros casos muchos soldados regresaban a pedir comida, o es decir, no tocándoles estar trabajando en el turno navideño, iban al cuartel a comer. Los cuarteles están recibiendo el 30% de la comida que recibían usualmente, es decir, hay enormes precariedades, hay un cisma dentro de la propia institución que se combina con esta profunda crisis política que está atravesando el país. Bueno, Rocío, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer haber conversado contigo en el programa. Hemos tenido a Rocío San Miguel, presidente de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Y nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Queremos repetir la solicitud del servicio comunitario. Estamos solicitando Anastrozol, Mubet o Colipán, y se pueden comunicar por el teléfono 0412-096-6939. Anastrozol, Mubet o Colipán, 0412-096-6939. Vamos a repetir el teléfono, 0412-096-6939. Y bueno, queríamos dejar esta última parte del segmento porque, como ya se habrán enterado por alguna propaganda, nosotros estaremos hasta hoy conduciendo este programa. Vamos a realizar otras actividades. Tuvimos un tiempo hermoso aquí trabajando en la emisora, compartiendo con ustedes, los oyentes, y queremos hacer una serie de agradecimientos. Queremos empezar por agradecerle a Fausto Mazó, que es nuestro amigo personal, una persona muy querida por mí, quien me trajo al programa, quien me enseñó muchas cosas en materia de radio, y bueno, queríamos hacerle ese pequeño homenaje. Él se retiró del programa, me dejó a mí, y bueno, hemos estado aquí cumpliendo las labores referentes a lo que nos corresponde, pues,
como persona que se encargó del programa. Igual queríamos agradecerle a Jaime Nestares, que el gerente general de la estación, quien nos pidió y nos permitió que nos quedáramos en el programa, con el cual hemos trabajado armoniosamente. Bueno, la emisora tiene su proyecto, yo también tengo proyectos personales, y hemos convenido en que yo me retire del programa. Igual queremos hacer un agradecimiento especial a unas personas que para mí fueron muy valiosas mientras estuve aquí en Radio Caracas. Yason Vargas, Marilia García y César Arteaga, que fueron unas personas con las cuales trabajé más de un año, y quería por eso pues esperar la última parte del programa para despedirme de todos nuestros oyentes y decir que fue fructífera la participación dentro del programa, que es una experiencia muy interesante y que, bueno, muchos oyentes tuvieron el placer de tuitear y de enviarnos comentarios, a los cuales agradecemos mucho, los positivos, los negativos, todos los comentarios nosotros los agradecemos. Y también queremos informarles que nosotros tenemos una página en la cual yo soy director, una página que se llama costadelsolfm.net, una página de noticias que ustedes escucharon muchas veces, que de ahí sacábamos muchas noticias y hacíamos muchos comentarios relacionados con las cosas que se publicaban ahí. Queremos decirles que allí estaremos a sus órdenes en esta página, y que bueno, en cualquier momento estaremos conversando, ya no con el programa, sino como a lo mejor para emitir opiniones de carácter político relacionado con la situación nacional e internacional. Y bueno, para finalizar, repito, agradecerles a todos los que con los cuales tuve oportunidad de elaborar, trabajar y compartir en la emisora. Fue un placer y será hasta siempre. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo